presentamos esta escultura múltiple de Julio Bosque, que podéis ver, como indicaba antes, los de sus ejemplares aquí exhibidos. Es una edición limitada, una edición de 10 ejemplares. Los materiales que la componen, como se puede ver, es un listón de madera que está forrado con un collage en el que se abriga el poema que Juan José Romero Cortés ha dedicado a este proyecto. Y también importante en la obra es el otro elemento, que es el alambre, que nos va a permitir ubicarla en diferentes posiciones y así teniendo lecturas distintas para la misma obra. Viene presentada en una cajita con todos sus datos, sus instrucciones de montaje, una copia del poema, de los versos de Juan José Romero Cortés. Y eso es todo. Conocí a Juan José Romero Cortés, conocí a Juanjo de la mano de Guillermo Peiro Roque. Pues tuve el privilegio de colaborar con ellos en la edición de un magnífico libro catálogo, en donde se relacionaba la obra reciente de Guillermo Peiro con un texto magnífico de Juanjo. Sirvió además este primer libro para continuar una colección de libros, catálogos exclusivos sobre la obra de Guillermo, acompañado, siempre arropado por otros amigos poetas. El caso es que de todas maneras Julio ya llevaba un camino recorrido cuando yo vi estas obras. Había ya expuesto en otras galerías, en La Charpa, en Lucas, en la Fundación Valdecilla de la Complutense, y sobre todo había participado en muchas exposiciones de contenido sobre el arte abstracto, sobre pintores abstractos, exposiciones más de grupo, algunas de ellas, y otras más genéricas. Continuará en esa línea de investigación y de trabajo más tiempo, lo podré ir siguiendo a través de sus exposiciones en Temple, en Lezama, Fandos y Leonarte, y poco a poco en su obra el collage va ganando espacio, va ganando contenido. Sus obras van a pasar a tener como eje central en estos últimos años el collage y un interés. Estos collages, en unos primeros pasos, se servían de la pintura y de recortes de imágenes de revistas y de periódicos. Poco a poco van dando paso a que esos recortes sean de periódicos y sean los textos. Estos textos van invadiendo la superficie de todas sus pinturas, de todas sus esculturas, con muchísima intensidad, hasta que finalmente en pasos sucesivos de esos textos se empiezan a entrever algunas líneas, algunas voces. En un primer paso son los titulares de prensa, los titulares de las noticias de prensa. Aquí ya no es tanto el texto como imagen, ya está desarrollando otra línea, otro aspecto. Y hace una exposición brillante hace un par de años en la exposición en la Galería de Leonarte, precisamente de esculturas con este objetivo en su collage. Y finalmente esas voces devienen voces líricas, voces de poetas, y de poetas amigos, sobre todo. En esa línea estuvo la exposición que realizó Julio aquí hace un año y medio aproximadamente, y en esa línea está el múltiple que hoy presentamos. Creo que no tengo más que decir. Te doy ya pues la palabra a Juanjo Romero, que tiene cosas que contarnos. Hola, buenas noches. Bueno, en primer lugar voy a leer un breve texto que habla de la relación que hemos tenido Julio y yo para dar a luz a nuestro hijo. En resumidas cuentas, eso es el hecho por el cual estamos aquí, y agradecemos a Tony y a Víctor que hayan dejado el espacio y lo hayan dedicado. Julio Bosque y yo. Cuando Julio me propuso colaborar en su escultura y me describió con detalle sus intenciones, no entendí nada. No porque Julio no expresara bien su idea de mi participación, sino porque me daba tanta libertad en mi cometido, estaba tan dispuesto a aceptar lo que yo hiciera, que yo no imaginaba cómo era posible que dos actos de plena libertad creadora
confluyeran en una única obra con sentido. El hecho de llevar a cabo mi libre intervención podía ser, a mi juicio, tan decisivo que, a pesar de ser él el que utilizara los materiales más resistentes, las palabras que yo incorporase serían capaces de deformarlos hasta dejarlos inermes, faltos de esencia. Ese pequeño paralelepípedo, asomado al vacío y unido por un cordón umbilical a una pared cualquiera, al que yo debía cubrir de versos, ¿no estaba condenado a perder su propio decir? Con 2 cafés por medio, Julio volvió a explicarme su proyecto, y yo a no entender nada, salvo que, para él, la materia de la escultura sería resultado no de la concreción de su idea, sino el fruto de un diálogo, de un intercambio. En mis adentros, que es donde bullen mis prejuicios, este laborar conjunto no cuadraba. Lo asemejaba a un juego. A mí esa palabra nunca me ha gustado, asociada al quehacer poético, artístico. La vinculo al no llegar al fondo, aunque sé que dicha asociación no es objetiva. Total, que la cosa se me presentara difícil. Era para mí un territorio incómodo el feudo de Julio, hecho de madera y alambre, haciendo cabriolas, partiendo de un mínimo apoyo. Eso sí, imprescindible para que sea arte, no magia. Para estas ocasiones, el poeta José Ángel Valente recomienda en su libro Diario Anónimo hacer caso a una sentencia clásica: ubi nihil vales, ibi nihil voles. Donde nada vales, nada quieras. Pero como al parecer Julio piensa que yo sí valgo para lo que me estaba solicitando, acepté el reto imaginando las incertidumbres y desvelos que dicho entuerto me iba a ocasionar. Salí de la cafetería con paso meditativo, pero nada más cruzar el semáforo ya sabía cómo entender mi trabajo. No iba a colaborar, iba a someterme. Ese mismo día, los 2 siguientes, mi cuarteto, aparentemente en verso libre, hacían suyos el camino del alambre en el silencio y la música de la madera en el vacío. No tenía que hacer nada más, o sí, no molestar, no ser una capa, sino la palabra misma de la escultura dirigiéndose al que la mira o palpa. La intención de mi sometimiento ha sido dar voz a algo que ya habla por sí solo, pero tal vez Julio quería que con mi voz su obra fuese canto y con su obra mi voz espacio, o que simplemente dialogásemos, que incluso jugásemos para llegar al fondo. Bueno, hace tiempo que Víctor Segreyes me encargó de realizar una escultura de pequeño formato y de hacerla serie de la múltiple. En principio, lo rechacé por 2 cuestiones muy importantes. La primera, las piezas que concebía en aquel momento eran conceptualmente de gran formato y no era posible su reducción sin dañar su sentido o su concepto. Y segundo, su seriación iban en contra de su idiosincrasia, ya que el collage es su característica principal. La primera cuestión, más o menos, la voy a desarrollar ahora, y la segunda no la he solucionado, porque no lo sería. He hecho una copia 10 veces. Bueno, desde que empecé textos en el 99, y conforme iba creciendo y desarrollándose la obra, iba creciendo también una obsesión: hacer obra de pequeño formato. Si recordáis obras sobre papel de pequeño formato, tengo que decir que, exceptuando las que corresponden a los inicios de textos, las demás son escenografías o puestas en escena, o sea, representaciones de la obra en sí. Voces textos, ya más tarde, dio un pequeño giro al cambiar los textos encolados
por titulares también de periódicos, como ha explicado Víctor, permitiendo así el trabajar sobre superficies más pequeñas, los listones de madera, en vez de superficies planas y grandes, aunque el resultado final eran obras de mediano o gran formato con la combinación de listones. Llegado a este punto, me planteé que la manera de reducir el tamaño de las piezas pasaba por hacer una obra más reflexiva, y eso lo conseguiría insertando textos más personales. Es aquí donde empieza Voces, abandonando los textos sacados de periódicos y cogiéndolos de obra poética o literaria. Y Voces empezó precisamente aquí, como ha señalado Víctor, en la exposición que realicé en febrero del 2001, aprovechando la colaboración con el poeta José Luis Parra, que ya habíamos apalabrado. Le propuse que el texto que realizara para la obra iría él viendo crecer, se adecuaría a ella misma, encolada y fragmentada en líneas, en las obras sobre papel y rellenando las aristas de los listones de madera de las esculturas, como he hecho aquí. Ahora, en esta obra, en el aire, mi propuesta ha sido a otro poeta también amigo, que conocía mi obra de los últimos años, a Juanjo, y le propuse una pieza pequeña, un listón de madera que él tenía que cubrir con un cuarteto, sus 4 aristas, que salía o entraba de la pared a través de un alambre con movimientos más o menos gráciles y frágiles. Este sería el tema del pequeño poema, cuarteto, esa conciencia de gravidez y del equilibrio como sexto sentido, y también la fragmentación. Ese último fragmento, una sola varilla, o quizás es el primero y por tanto la raíz de toda mi obra. A este respecto, como le dije a Juanjo, había pensado José Ángel Valente, que me pareció indicado en un principio para cubrir las aristas de esta obra, pero que luego deseché porque pensé que era mejor escoger a alguien cercano, a alguien que me conociera y que se implicara personalmente. El poema es el fragmento 37 de 37 fragmentos y dice así: supo, después de mucho tiempo en la espera metódica de quien aguarda un día el seco golpe del azar, que solo en su omisión o en su vacío el último fragmento llegaría a existir. Es entonces cuando pienso en Juanjo, y en ese momento preciso en un poema muy concreto. En la primera estrofa del poema Las alas del libro Icarus, que yo transcribí 4 versos, y después me atreví, porque creo que tiene 8, ¿no? Y que dice así: si llegara la palabra justa a romper el molde del sentido mudo, uniría el alto anhelo de mi canto al silencio de la oscuridad. Y sería lo mismo cantar que no cantar o estar dormido. Es que cantando con palabra justa, el sentido iguala al silencio pleno. Pero después de hacer la propuesta a Juanjo, vi que se notaba el trabajo y se sometía, como había dicho, de su sometimiento creó el cuarteto que al final ha pegado las listas del listón y ha acabado de redondear la obra. Y dice así, ya que nadie lo ha leído, lo leo yo. La tierra sin aire no se sustenta. Vienes aquí donde no pesas nada, el rumor de alas de tu presencia, sin la tierra es aire que se consume. Y nada más, no tengo nada más que decir, solo agradecerle a Fernando que le haya robado una de sus paredes para colocar. Es un buen cambio, ¿eh? Esta canción y nada, gracias.